Historia del universo Ultimate. La vida en esta Tierra comenzó a desarrollarse hace 200 millones de años. En 50 millones de años se había convertido rápidamente en la plétora de taxones que existen en la actualidad, gobernada por dinosaurios similares a los del periodo Cretácico tardío de la vida real hace 150 millones de años. Debido a las drásticas diferencias entre la evolución de la vida entre el mundo real y la Tierra 1610, no está claro exactamente cuándo se extinguieron los dinosaurios y cuándo evolucionaron los humanos por primera vez. Hace más de 10.000 años, Atlántida y Lemuria existían como las civilizaciones más avanzadas conocidas en la Tierra antigua y se enfrentaban entre sí. Esta guerra aniquiló los dos imperios, dejando algunos supervivientes como el criminal Namor. Los inhumanos también existieron en ese momento y permanecieron ocultos en la sociedad humana en su ciudad Attilan, en el Himalaya hasta el presente. En el siglo XX, las especies exóticas conocidas como Chitauri, que habían visitado la Tierra anteriormente en 1777, intentaron conquistar la Tierra. En 1904, un androide alienígena conocido como Visión aterrizó en la Tierra para preparar a la raza humana para la llegada del devorador de planetas conocido como Galactus. Debido a un mal funcionamiento, la nave de Visión se estrelló y aterrizó en el territorio ruso de Tunguska, creando el evento de Tunguska, y el gobierno soviético lo mantuvo en un búnker militar secreto. Años más tarde, en 1920, los Chitauri se infiltraron en la política alemana y pusieron en movimiento eventos que finalmente condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Los Chitauri suministraron a la Alemania nazi tecnologías de armas avanzadas. Los aliados se dieron cuenta de esta amenaza alienígena y estaban decididos a detenerla. En ese momento, el gobierno de los Estados Unidos, bajo el presidente Franklin Roosevelt, buscó crear supersoldados en el esfuerzo de guerra. Dos soldados, Nicholas Fury y el canadiense James Howlett, fueron capturados y experimentados para este proyecto. Howlett fue enviado y probado en una instalación remota que luego se conocería como la instalación de Weapon X, mientras que Fury fue enviado a Nueva York para unirse a otros sujetos de prueba afroamericanos para un experimento conocido como Proyecto Rebirth. Fury fue el primer supersoldado exitoso que surgió del Proyecto Rebirth. Luego usó su fuerza inhumana para escapar de la instalación y liberar a los otros sujetos de prueba. En las instalaciones de Weapon X, mientras se intentaba crear su propio supersoldado, el gobierno canadiense creó accidentalmente un nuevo genoma mutado. Ese genoma pronto se extendería por todo el mundo y crearía una nueva especie de superhumanos conocidos como mutantes. Con el éxito de Nicholas Fury, Project Rebirth finalmente eligió a un chico joven y débil llamado Steve Rogers, quien se convirtió en Capitán América. En 1945, el Capitán América era parte de una operación de asalto a un complejo de misiles nazi en Islandia que contenía un misil nuclear de hidrógeno y estaba dirigido al continente americano. El Capitán América saboteó el misil mientras despegaba y fue enviado a un coma de 60 años en animación suspendida después de que la destrucción del misil lo hundiera en el mar Ártico. Años más tarde, Eric Lenscher, el hijo mutante de los dos científicos que trabajaban para Weapon X, liberó a Mutante Zero, alias Wolverine o James Howlett, y mató a su madre y a otros agentes de Weapon X por lo que le habían hecho a los mutantes. Eric se fue y buscó a otro compañero mutante llamado Charles Xavier. Eric propuso que iniciaran una hermandad formada por mutantes para proteger a los de su propia especie y crear nuevas vidas lejos del alcance de la humanidad. Charles se convirtió más tarde del plan de Eric y los dos dejaron a sus esposas humanas y comenzaron a reunir a otros mutantes de todo el mundo. Mientras viajaban por una tierra desconocida, Charles, Eric y sus hijos Wanda y Pietro se estrellaron en la Tierra Salvaje, donde se encuentran con un clan de humanos. Entre ellos estaban los jóvenes Ka-Zar y Shanna. Charles y Eric encontraron esta tierra extraña, ideal para sus propósitos, y la armadura
Hermandad de la Supremacía Mutante estableció un asentamiento secreto en la Tierra Salvaje. Meses después, Charles se desilusionó con el asentamiento a medida que Eric se volvía cada vez más radical y tiránico, y después de que Charles no pudo liderar un levantamiento contra Eric, intentó huir pero fue apuñalado por él en la columna vertebral con una punta de metal. Esto dejó a Charles paralizado, pero aún así logró escapar de la isla. Semanas más tarde, las tribus de Khazar y Shanna fueron masacradas por Eric, ahora llamándose a sí mismo Magneto, para hacer de la Tierra Salvaje un lugar solo para mutantes. Después de aceptar su pasado, Nick Fury regresó al ejército de los Estados Unidos sin molestarse en ocultar su nombre. Finalmente, Fury se convirtió en un héroe de guerra. Pronto, Fury estuvo bajo el mando de S.H.I.E.L.D., pero cuando Weapon X desplegó a su supersoldado Howlett, Fury fue asignado para proteger su celda de transporte durante una escaramuza en el Medio Oriente. Cuando Howlett se liberó y mató a sus guardias, reconoció a Fury, pero no antes de arrancarle uno de los ojos. Howlett devolvió a Fury a una base estadounidense. Mientras se recupera, el comandante Thaddeus Thunderbolt Ross se enteró de que Fury fue el primer supersoldado del proyecto Rebirth y le informó que el gobierno estaba reactivando el programa de supersoldados, en parte motivado por el hecho de que la humanidad necesitaba estar preparada para una inevitable guerra genética con la creciente población de mutantes. A Fury se le ofreció la oportunidad de estar a cargo de todo. Estuvo de acuerdo y reunió un equipo de los mejores científicos, incluidos Franklin Storm, Richard Parker, Bruce Banner y el prodigioso adolescente Hank Pym para trabajar en Project Rebirth 2, un intento de recrear el suero de supersoldado que había creado al Capitán América. Fury le dio a su equipo su propia muestra de sangre para poner en marcha el proyecto, diciéndoles que aplicaran ingeniería inversa a los rastros de la fórmula del supersoldado en su interior. Fury rechazó la idea de reclutar a Howard o Tony Stark por razones desconocidas. El edificio Baxter estaba tratando de convencer a Franklin Storm de que tomara el mando de sus operaciones, mientras que Richard Parker estaba trabajando con Edward Brock para desarrollar un traje simbiótico para curar enfermedades y lesiones. Afortunadamente, Pym y el Dr. Banner lograron tener cierto éxito con la muestra de sangre de Fury. Debido a que Fury prohibió cualquier uso de sujetos de prueba humanos, Banner probó la nueva fórmula en sí mismo. Sin embargo, el resultado fue catastrófico, ya que esta versión del suero lo convirtió en un monstruo incontrolable que llegaría a ser conocido como Hulk. Hank Pym huyó de la escena antes de que Banner se transformara por completo, pero desafortunadamente Richard y su esposa Mary resultaron gravemente heridos y casi mueren en una explosión causada por Hulk. Pero al ver un bebé llamado Peter Parker, Hulk se transformó nuevamente en Banner, sorprendido por lo que había hecho. En el siglo XXI, los mutantes eran ampliamente conocidos y temidos por el público debido en parte a las acciones de Magneto y los ataques terroristas de su hermandad contra la población humana. Esto llevó al gobierno a encargar la creación de los Centinelas, robots cazadores de mutantes. Las operaciones de Magneto culminaron cuando él y su hermandad atacaron Washington, D.C., casi destruyendo la ciudad. Este ataque fue frustrado por Charles Xavier y su nuevo equipo de X-Men, jóvenes mutantes reclutados por Xavier con el propósito de crear un equipo de superhéroes que mostraría a humanos y mutantes por igual que los mutantes podían usar sus poderes para el bien de ambas especies. Xavier aparentemente mató a Magneto, pero secretamente usó sus poderes para borrar sus recuerdos con la esperanza de algún día poder reformar a Magneto. El comienzo del siglo XXI también vio el surgimiento de muchos nuevos superhéroes, a menudo como resultado de accidentes que les otorgaban superpoderes. Peter Parker fue uno de estos individuos que recibió superpoderes después de ser mordido por una araña genéticamente modificada en un viaje de estudios a una instalación de Oscorp. La araña en sí había sido creada como parte del contrato militar de Oscorp para replicar el suero de supersoldado. Los Cuatro Fantásticos fueron otro ejemplo, formado después de que un experimento científico que intentaba trazar un mapa de la zona N falló.
otorgando poderes sobrehumanos a 5 individuos, 4 de los cuales formaron los Cuatro Fantásticos. El cuerpo comatoso y preservado de Steve Rogers fue recuperado del Atlántico por Tony Stark, revivido y reclutado para el equipo de superhéroes estadounidenses patrocinados por SHIELD, los Ultimates, creados como respuesta al ataque de Magneto y la Hermandad a Washington. El primer debut público del equipo ocurrió al someter al furioso Hulk. Poco después los Ultimates lucharon contra los Chitauri en Arizona, diezmando así lo que quedaba de la amenaza alienígena, frustrando su intento de invasión de la Tierra y salvando el sistema solar. Tras el final de la amenaza Chitauri, los Ultimates fueron seguidos por las reservas patrocinadas por el gobierno y finalmente motivados por el éxito de los Ultimates, Estados Unidos comenzó a colocar superhumanos en conflictos internacionales. Esto generó controversia dentro de la comunidad internacional, inflamando la carrera de armamentos genéticos ya en curso. Además, las Naciones Unidas habían promulgado anteriormente una restricción sobre el uso de superhumanos como armas, muy similar a los actos de limitación nuclear. Se establecieron restricciones como la prohibición de la experimentación sobrehumana no gubernamental. Sin embargo, ciertas corporaciones como Roxxon Corporation y Oscorp hicieron experimentos ilegales en secreto para crear superhumanos, lo que resultó en individuos como Sandman, Electro e incluso el Duende Verde. La mayoría de las personas creadas por estas empresas se convirtieron en vidas delictivas. Con el aumento de la proliferación sobrehumana y los Ultimates y su contraparte europea EDI vigilando el mundo con sus poderes sobrehumanos, finalmente culminó en una confederación de naciones que invadieron los Estados Unidos con su propio equipo sobrehumano llamados los Libertadores. La invasión fracasó y los superhumanos estadounidenses lograron repeler el asalto. Sin embargo, como resultado, los Ultimates y otros héroes de Estados Unidos comenzaron a disociarse de los asuntos gubernamentales para evitar eventos similares a la invasión de los Libertadores. En 1908, la entidad robótica conocida como Visión aterrizó en Rusia. Había venido a advertir a la Tierra de la inminente amenaza de Galactus. Sin embargo, Visión fue dañado y capturado por científicos rusos que durante la era de la Guerra Fría experimentaron con Visión para alimentar sus propios programas de supersoldados. Sin embargo, Visión finalmente fue abandonado y comenzó a repararse hasta que finalmente pudo enviar una señal a todo el mundo. En respuesta a esta señal, los Ultimates y los X-Men fueron enviados por separado a Rusia para investigar. Al encontrar el robot y ayudar a completar sus reparaciones, finalmente pudo cumplir su propósito de advertir a la gente de la Tierra sobre la llegada de Galactus. Este es un enjambre de drones intergalácticos unificados por una conciencia singular que viaja de planeta en planeta alimentándose de su núcleo térmico. En preparación para su llegada, Galactus envió una horda de heraldos a la Tierra para actuar como líderes de culto que promovían suicidios masivos para disminuir la amenaza humana. En respuesta a la amenaza que se avecinaba, Reed Richards creó el nulificador definitivo como la principal línea de defensa de la Tierra contra el enjambre masivo de drones. En las últimas horas antes de que Galactus llegara a la Tierra, Charles Xavier logró hacer contacto psíquico. Esto distrajo a Galactus el tiempo suficiente para que Reed lanzara un explosivo a través del nulificador hacia un nuevo universo y utilizando el Big Bang resultante, logró dirigir la energía destructiva al espacio exterior. Casi el 20% de la masa de Galactus fue destruida. Esto, combinado con la infección de haber conectado mentes con la gente de la Tierra a través de Charles Xavier, hizo que Galactus huyera. Visión lo siguió con el objetivo de advertir al próximo mundo y proporcionarles la información necesaria para protegerse de la amenaza. En el almacén secreto del proyecto Pegasus en Wyoming, el vigilante de la Tierra 1610, conocido como Vigilante, se reactivó y les contó a los Cuatro Fantásticos y a otros presentes sobre un evento catastrófico profetizado después de la era de Marvel y un desastre que vendrá antes en el evento conocido como Ultimatum.
Debido a las acciones del villano de los Cuatro Fantásticos, el Doctor Doom, quien manipuló la mente de la Bruja Escarlata y el conflicto entre la Hermandad de los Mutantes y los Ultimates, provocó que Magneto ejecutara su plan de venganza de exterminar a la humanidad, cambiando los polos de la Tierra, para causar desastres naturales globales en el mundo y dejar que solo él y sus seguidores sean los que sobrevivan. A raíz de la furia de Magneto, murieron millones de personas, incluidos muchos de los héroes y villanos sobrehumanos de la Tierra por igual. El sentimiento antimutante se exacerbó en Estados Unidos y con la mayoría de sus miembros muertos, los X-Men se disolvieron después de que su líder Cyclops fue asesinado en un asesinato orquestado por la Hermandad, que estaban dirigidos por Quicksilver, el hijo de Magneto. Después de esto, los mutantes comenzaron a ser arrestados y enviados a campos de internamiento. A raíz de Ultimatum, las mutaciones y habilidades especiales se consideraron ilegales. 3 semanas después, la organización terrorista AIM allanó el edificio Baxter en busca de los esquemas del cubo cósmico, realizado por el propio Reed Richards. AIM tuvo éxito en obtenerlo con la ayuda de un supersoldado fallecido de S.H.I.E.L.D., conocido como Red Skull. Después de este incidente y descubrir que Red Skull es en realidad su hijo, el Capitán América se volvió rebelde y la directora de S.H.I.E.L.D., Carol Danvers, asignó a Fury a cargo del proyecto de los Vengadores recién resucitado. Este es un escuadrón de operaciones encubiertas diseñado para abordar las amenazas antes de que lleguen al público. Financiado por el equipo de Gregory Stark, Fury logró con éxitos sus objetivos. Mientras tanto, una misteriosa figura conocida como Misterio mata a Kingpin del crimen y lanza un intento de apoderarse de la clandestinidad criminal de Nueva York. Tony Stark descubre que alguien está robando su tecnología y vendiéndola en el mercado negro, que luego es comprada por gobiernos extranjeros. Tony descubre que el hombre detrás de todo esto es su abuelo Howard Sr., quien quería hacerse cargo de las industrias Stark por sí mismo. Tony luego lo mató en defensa propia. Algún tiempo, las criaturas alienígenas extradimensionales comienzan a atacar lugares estratégicos importantes en el universo Ultimate. Lugares como el edificio Baxter y el Triskelion. Reed Richards es asesinado y los héroes restantes investigan por su cuenta. Luego se revela que el ataque fue coordinado por el propio Richards, ya que consideraba que la Tierra era incapaz de cuidarse a sí misma e intentó apoderarse del mundo y gobernarlo con mano de hierro para asegurar su supervivencia con su extradimensional ejército alienígena. Fury lidera un ejército de superhumanos para lidiar con Richards, quien se escondía en una base secreta dentro de la zona N. Después de su derrota, Richards desapareció y el ataque se detuvo. Sin embargo, desconocían en el momento en que Richards sobrevivió. Loki llegó a Central Park y provocó a los Trolls para que se apoderaran de la Tierra. Los nuevos Ultimates intentaron detenerlo, pero fue en vano hasta que Valkyrie sacrificó su vida para resucitar a Thor, quien finalmente derrotó a Loki. Cuando los superhumanos comienzan a desaparecer, el equipo de operaciones encubiertos de Fury descubrió que era obra de una especie humanoide chupasangre conocida como los vampiros. Su objetivo era convertir a la población sobrehumana en vampiros para apoderarse del mundo y su principal objetivo era el Triskelion debido a la gran cantidad de superhumanos y experimentos sobrehumanos ilegales detenidos presentes allí. Los vampiros luego invaden el Triskelion y los intentos de S.H.I.E.L.D. de defenderse resultaron inútiles. Pero el Capitán América usa el martillo de Perun para teletransportar el Triskelion y su campo de batalla al Medio Oriente, donde era de día, matando con éxito a los vampiros. El evento fue capturado en televisión en vivo y generó un gran revuelo en los medios. Fury y su equipo de operaciones encubiertas se enteraron de que Carol Danvers era una traidora de S.H.I.E.L.D. y estaba vendiendo información estadounidense a China. Después de la revelación, Fury procedió a crear un ejército de operaciones encubiertas para acabar con Danvers de forma permanente. Mientras tanto, Danvers y su equipo de New Ultimates llegaron a creer que era Fury quien se había vuelto rebelde
y el super equipo procedió a detenerlo. Mientras tanto, el Triskelion tuvo otra fuga causada por Norman Osborn, quien liberó al Dr. Octopus, Sandman, Kraven, Electro y Vulture para lograr el único objetivo que tienen en común, matar a Spider-Man. Llegaron a su casa en Queens y se produjo una gran batalla. Al final, Norman Osborn, Otto Octavius, fueron asesinados y el resto de los 6 fueron encarcelados, pero desafortunadamente Peter Parker sucumbió a sus heridas y murió también. Con Danvers y Fury considerados poco confiables, Gregory Stark fue nombrado nuevo jefe de S.H.I.E.L.D. y se reveló que Stark había diseñado todo el conflicto, preparando tanto a Fury como a Danvers para hacerse cargo de S.H.I.E.L.D. Comenzó a diseñar golpes de Estado en varias naciones hostiles para instalar regímenes más amigables, proporcionando a los grupos disidentes superhumanos. Corea del Norte e Irán fueron sus primeros objetivos. La insurrección en Corea del Norte fracasó y Gregory fue asesinado por los Ultimates cuando se reveló su traición. Pero la insurrección en Irán tuvo éxito y condujo al establecimiento de un gobierno proestadounidense. Fury fue reinstalado una vez más como jefe de S.H.I.E.L.D. durante un tiempo de expansión para ellos, ya que cada vez más personas accedieron a ser vigiladas por S.H.I.E.L.D. Poco después del funeral de Peter Parker, apareció un nuevo Spider-Man llamado Miles Morales, que causó confusión entre los ciudadanos de Nueva York sobre cómo Spider-Man estaba vivo cuando la noticia de su desaparición se difundió por todas las noticias. Miles lucha contra Electro, paralizándolo el tiempo suficiente para que Nick Fury le dispare y lo mate. Luego recibió la bendición de Fury al tomar el mando de Peter Parker y se le dio su propio traje de Spider-Man. Se desplegó un nuevo modelo de centinelas llamado Nimrod Model Sentinels para cazar y capturar o matar mutantes que se negaban a entregarse. Las noticias llegaron a los medios de comunicación de que los mutantes eran, de hecho, el resultado de pruebas de supersoldado financiadas por el gobierno de Estados Unidos en Canadá y no el resultado de la evolución. Esto provocó que estallaran disturbios. Habiendo encontrado una manera de escapar de la zona N, Reed Richards regresa a la Tierra. Reuniendo a un grupo de individuos muy inteligentes, comenzó su experimento. Al crear el Domo, una instalación de investigación en su propia burbuja de tiempo, Reed y sus hijos del mañana comenzaron sus experimentos buscando empujar los límites de la ciencia. En la República Asiática del Sur, los científicos lograron descubrir una forma de crear la próxima generación de superhumanos, liberando un virus que impedía que los mutantes nacieran en el mundo exterior en un intento de paralizar al resto de la población sobrehumana del mundo. La República Asiática del Sur comenzó a crear superhumanos denominados solo como gente en masa. S.H.I.E.L.D. ahora se enfrentaría al desastre en 3 frentes. Las tensiones entre Argentina y Uruguay se intensificaron hasta el punto de la guerra total y los argentinos utilizaron la tecnología Stark que les proporcionó el Club Kratos para destruir la capital uruguaya de Montevideo en una explosión nuclear. Al mismo tiempo, el pueblo, los nuevos superhumanos de la nación asiática del sur, se rebelaron contra su gobierno, que solicitó la ayuda de S.H.I.E.L.D. El gobierno fue derrocado extremadamente rápido y S.H.I.E.L.D. no respondió. Además, perdieron a sus agentes mutantes liderados por Karen Grant a la nueva nación de Tian, que ofrecía refugio a los mutantes y superpoderes a cualquiera que los deseara. Al mismo tiempo, los niños del mañana de Reed Richards llevaron su experimento a la siguiente etapa. Dentro de su cúpula habían pasado 1000 años, dejándolos enormemente superiores tecnológicamente al resto del mundo. Se expandieron al siguiente nivel creando la ciudad, una superciudad que cubre gran parte de Europa Central, lo que resultó en la destrucción de las naciones y los seres humanos que ya vivían allí. S.H.I.E.L.D. y el EDI no pudieron detener esto, lo que resultó en la destrucción de Asgard, dejando a Thor mortal una vez más. Estados Unidos también se enfrentó a un conflicto interno, ya que los mutantes se rebelaron en sus campos de internamiento y las milicias antimutantes como las lideradas por William Stryker ganaron mayor poder.
Después de ser asesinado por Kitty Pryde, la conciencia de Stryker poseía la flota estadounidense Nimrod Sentinel y comenzó a masacrar mutantes. La flota se apoderó de los estados del suroeste de los Estados Unidos y el presidente se vio obligado a abandonarlos, dejándolos bajo el control de Sentinel. Con amenazas en todos los frentes, el presidente lanzó todo el arsenal nuclear sobre la ciudad, pero solo logró destruir el 20% de esta. En respuesta, Reed Richards, que ahora se hace llamar The Maker, lanzó un ataque contra Washington, D.C., destruyendo la ciudad y asesinando al presidente. Nick Fury y S.H.I.E.L.D. buscaron una alianza con Diane contra la ciudad, y después de que The Maker matara a uno de la gente, Diane lanzó un ataque. Sin embargo, la ciudad fue derrotada desde adentro, ya que los hijos del mañana renunciaron a The Maker y lo entregaron a la custodia de Estados Unidos. Sin embargo, continuó el colapso de Estados Unidos. Con el control central menguado y el suroeste perdido, Texas y la costa oeste también se separaron de la Unión. Nick Fury también fue despedido una vez más de S.H.I.E.L.D. y continuó operando por su cuenta. Un misterioso individuo conocido como Mr. Morris comenzó a sembrar la discordia en todo el país, poniendo de rodillas a los Estados Unidos ya astillados. Sin embargo, la nación comenzó a unirse. Texas fue invadida, desarmada y obligada a regresar al sindicato. Después de que una controvertida política de inmigración resultó en la muerte de innumerables civiles a manos de robots que mantenían la frontera, la República de California rápidamente acordó volver a unirse al sindicato. Bajo la tutela de Fury, Catherine Pryde lideró un levantamiento mutante contra las milicias y centinelas de Stryker en el suroeste, liberando a los estados para que se reincorporasen a la Unión una vez más. La última oferta de Morris fue Hydra, una milicia antigubernamental de retazos en todo el país. Usando la gema de la mente, Morris lavó el cerebro de las personas que se unieron a su ejército. Lanzaron un ataque contra los Estados Unidos y se reveló que Morris era el hijo de Thor. En una batalla final culminante, Morris fue asesinado y Hydra fue derrotado y fue conducida a esconderse una vez más. Como resultado de sus heroicas acciones para tratar de mantener unido al país, el Capitán América fue elegido presidente de los Estados Unidos. Una de sus primeras acciones fue presentar a la población mutante una cura para sus habilidades y autorizar la creación de una nueva nación mutante en una parte de Utah para aquellos que rechazaron la cura. La entidad cósmica conocida como Galactus regresó a la Tierra, pero ahora se había fusionado con su contraparte de otro universo y era incluso más poderosa que antes. Los héroes no pudieron hacer nada para detenerlo cuando apareció por primera vez y Galactus diezmó Nueva Jersey. Mientras Galactus construía una máquina con la que consumiría la Tierra, los héroes descubrieron que venía de otra realidad, la Tierra 616, y enviaron a Spider-Man junto con Reed Richards allí para recopilar cualquier información sobre cómo detenerlo. Se las arreglaron para recuperar los datos necesarios y regresaron a su universo. En algún momento, The Maker se dio cuenta de las incursiones, un fenómeno en el que universos paralelos colisionarían entre sí con la Tierra de cada universo como punto de impacto. A menos que una de las tierras fuera destruida, ambos universos serían destruidos. The Maker comenzó a destruir otras tierras en secreto y durante una de esas incursiones se encontró con el Cabal, un grupo con un objetivo similar de la Tierra 616. The Maker se alió con el Cabal y comenzó a prepararse para la incursión final que tendría lugar entre su propia Tierra 1610 y la Tierra 616 del Cabal. The Maker informó a Nick Fury de las incursiones y le presentó a Thanos del Cabal, quien le dijo que preparara sus fuerzas, ya que la Tierra 616 estaba llena de héroes que intentarían salvar su propio mundo de la incursión final. Sin embargo, sabiendo que estaba siendo manipulado por The Maker y el Cabal, Nick Fury se dispuso a preparar a S.H.I.E.L.D. para la incursión final. Mientras tanto, los Cabal estaban trabajando duro en una balsa salvavidas que les permitiría sobrevivir a la muerte final del multiverso después de la incursión final.
La Tierra 1610 fue destruida en la incursión final. The Maker logró salirse con la suya con el Cabal en una balsa salvavidas con Miles Morales como polizón. En el mundo de batalla multiversal creado por el Doctor Doom de la Tierra 616, Miles se encontró con Molecule Man y lo alimentó. Como un acto de agradecimiento, durante el renacimiento de la Tierra 616, Molecule Man permitió que varios sobrevivientes de la destrucción de la Tierra 1610 habitaran en el universo renacido y específicamente resucitó a la madre y el tío del joven Spider-Man. A todos los efectos, los trasplantes son indistinguibles de los nativos del 616. La única excepción conocida es The Maker, que ha estado emprendiendo un plan violento para restaurarlo de alguna manera. Para integrar a los migrantes extradimensionales en su nuevo hogar, se alteraron los recuerdos de varias personas. Nuevamente, The Maker logró escapar de esto. Por ejemplo, Miles Morales ahora recordó a un compañero de clase llamado Brent, cuya muerte lo inspiró a ser Spider-Man en lugar de Peter Parker. Dado que Reed Richards de la Tierra 616 se había propuesto reconstruir el multiverso tras la caída del Doctor Doom y la destrucción de Battleworld, el universo definitivo finalmente volvió a existir. Al menos 2 personas han logrado viajar entre la revivida Tierra 1610 y la Tierra 616. El nativo de 616, Miles Morales, quien fue en busca de un doppelganger de su difunta esposa, Bárbara Sánchez, y el Green Goblin de la Tierra 1610, quien, por razones desconocidas, se convirtió en el secuaz de Morales cuando regresó a su universo natal como un supervillano bajo el nombre de Guerra Ultimatum. The Maker también descubrió medios para viajar de regreso a su universo nativo utilizando el simbionte Venom que podía resistir los viajes interdimensionales. Al regresar descubrió la ciudad de Nueva York de la Tierra 1610 en ruinas, libre para la conquista, ya que los Ultimates y otros superhéroes habían desaparecido.